Nuestros personajes favoritos suelen tener un villano en sus historias, un enemigo contra el que luchan incontables batallas, un enemigo que no importa cuántas veces derroten, él siempre vuelve. Y los coleccionistas también tenemos un enemigo así. Ser coleccionista es una actividad hermosa. Se disfruta desde que sabes la existencia de una pieza, luego al darle cacería y por supuesto la disfrutas al verla en tu casa. Es una pasión que poco a poco va llenando cada rincón de tu hogar. Y esa sensación de ver tu colección tal y como la quieres es algo que solo los coleccionistas podemos entender. Pero a medida que nos vamos quedando con menos y menos espacio, va aumentando un trabajo que nadie quiere realizar: la limpieza. En nuestro caso usamos el clásico pañito, que sirve para muchas superficies, pero ahí, donde el pañito no llega, usamos un set de brochas con diferentes medidas. Son económicas y de un pelo suave, pero aquí está el rey de esta historia. Esto lo descubrí hace poco y es una especie de slime que sirve para limpiar. Tal vez incluso sea un slime tradicional. La verdad no lo sé, nunca jugué con un slime. Limpiar los peluches tal vez sea de las cosas más sencillas. Al menos nosotros utilizamos una brocha, básicamente sacudiendo. En el caso de las figuras plásticas que son rígidas y no con tanto relieve, el pañito funciona perfectamente. En el caso de los autos, como son superficies planas, el pañito nos permite limpiar perfecto. Y para esos rincones más difíciles de acceder, con una de las brochas más pequeñas es suficiente. Y al ser pequeña, incluso puede limpiar dentro del auto. Luego tenemos otro tipo de figuras, unas más premium por así decirlo. En este caso esta trae un diorama con harto relieve, pero tal vez para un trabajo un poquito más prolijo y si es que está con mucho polvo, nuestra arma secreta entra en acción. Se adhiere perfectamente a todos los rincones y puede extraer el polvo desde las rendijas más pequeñas. En el caso del traje de tela, simplemente con la brocha sacudiendo es suficiente. Usar un paño húmedo o algo así podría manchar la tela. Pero imaginen estar limpiando una a una todas las figuras. Algunas simplemente las soplo, luego paso un pañito por encima para sacar el exceso de polvo y ya está. Para otras figuras que tienen formas más irregulares, con una brocha mediana creo que es suficiente. Vas sacudiendo poco a poco eliminando el polvo de la superficie. Nuevamente el pañito, por ejemplo para los Funko Pop, es perfecto. Simplemente pasas por las superficies y ya está. El pañito además nos va a servir para limpiar, por ejemplo, estas esferas de vidrio. Como su superficie no es tan irregular, con el pañito está perfecto. Pero hay unas pequeñas figuras que son mucho más complejas porque tienen mucho detalle, mucho recoveco. Ahí, nuestra arma secreta del slime. Mientras vemos ese proceso y si les está gustando el video, les agradecería mucho que nos regalen un me gusta, suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse nuestros futuros videos. Y además quería dejar un cariñoso saludo para Adrián y Cristian, quienes han apoyado mucho al canal dejando varios comentarios en nuestros videos. Muchas gracias. Luego de haber transcurrido el tiempo y de haber amasado como si estuvieran haciendo pan, retiran la figura con cuidado y ya está. El slime ya ha cubierto todas las zonas de la figura y la ha dejado limpia por todos lados. Esta figura no estaba tan sucia como para poder notar un gran cambio, pero créanme que lo hay. Es más, aquí les dejo un ejemplo de una figurita de Kinder Sorpresa donde realmente se ve la diferencia. Los objetos más grandes generalmente son los más fáciles de limpiar. En este caso, tienen muy pocos recovecos. Así que con una brocha pasándola de lado a lado y luego con el pañito, ya está ok. Yo diría que la brocha va a ser su mejor aliado al momento de limpiar figuras. Puede llegar a muchos accesos difíciles y con distintas medidas para distintas figuras. Por ejemplo, para estos Funko que son como peluditos, ¿alguien sabe cómo se llaman? La brocha no en vertical, en horizontal y con el sentido de las plumas. De esa manera la brocha actúa un poco más rígida y limpia de mejor manera estas figuras. Luego están las figuras que son un dolor de cabeza. Por ejemplo este Megatron, que por su color y cómo brilla su pintura, se ve muchísimo el polvo. Pero aquí está nuestro slime salvador, que dando pequeños toquecitos va absorbiendo todo el polvo de la figura. Y como es blandito no tienes que tener miedo de que vayas a romper algo. Si tuviesen algunas partes más sucias, simplemente aplastando el slime o dejándolo más tiempo, van a poder capturar todas las partículas de polvo que están en su figura, pues no quedará ningún espacio que esto no logre llegar. Otras figuras que también son un dolor de cabeza son los Zoids. Y principalmente porque a veces hay piezas que si uno las pasa a mover demasiado fuerte, se salen. Por eso usamos la brocha en vez del pañito,
pero en este caso el slime también es perfecto para poder entrar en esos espacios más difíciles de llegar. Incluso aquí podemos ver cómo hay polvo entre medio de esas ranuras que luego del slime desaparece completamente. La forma de uso es bastante sencilla. La misma consistencia del producto hace que se vaya esparciendo por todos los lugares a los que pueda acceder, y así vas a obtener una limpieza perfecta de tus figuras. Aquí un buen ejemplo de cómo, después de un par de minutos, se esparció por todos los recovecos que encontró. Luego al retirarlo podemos ver cómo tiene la forma del cráneo del tiranosaurio. Uno de los objetos más difíciles de limpiar de nuestra colección es esta ranita de chocolate de Harry Potter. Como es de goma, su material atrae fácilmente el polvo y se queda pegado. Pero ahora al pasarla por este slime limpiador, la rana queda perfecta. Se limpia absolutamente por todos lados. Y si te queda algo de slime encima de tu figura, no te preocupes, no pasa nada. Simplemente vuelve a pasar el slime por sobre esa zona y todo se volverá a unir. Si el video les gustó, les agradecería mucho que nos regalen un me gusta, que se suscriban si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse futuros videos. Ah, y casi lo olvido, después de cada uso tienen que guardar y cerrar la tapa bien, porque si queda abierta, el slime se secará y ya no servirá más. Para ver otro de nuestros videos, hagan clic aquí. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista.